las armas que vienen la semana pasada. El Señor estará presentando 5 armas, hermano, para trabajar en este camino. Pero tenemos que remover la tierra. Tenemos que llegar en ese momento, hermano, antes de tomar las armas, antes de entrar al camino, tenemos que habernos determinado, ¿verdad? Y yo te voy a pedir que anote, hermano, tal vez me dé tiempo nada más de darle quería yo entrar ya al camino, pero por el tiempo, es el primer texto, dice la palabra de Dios, en Lucas 6:45. Si alguno de mis hermanos, ¿verdad?, me ayuda a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:45. Estos textos son para autoexaminarnos, hermanos, para que el Espíritu Santo empiece a remover nuestra vida, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, empiece a autoexaminarnos en ese 40, en ese número 40. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este texto es muy hermoso, hermanos. ¿Cómo podemos autoexaminarnos, quitar ese engaño? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca, o va a hablar la boca de tu prójimo, o va a hablar la boca de tu familiar, o va a hablar la boca de tal vez de un hermano, ¿va? Entonces, este texto, hermanos, tienes que estar meditando. Espíritu Santo, ayúdame primeramente, el auxilio al Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de su palabra. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? En el día, ¿qué es lo que estoy hablando, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la casa de Dios. ¿Qué es lo que está emanando de mi boca, hermanos? Porque decimos que estamos, ¿verdad? A veces leemos la palabra de Dios, pero al poco tiempo, o en la casa, o saliendo de la iglesia, ya nuestra boca está hablando otras cosas, ya sea en odio, en enojo, en chisme, maldiciones, profanaciones, malas palabras, insultos. Entonces, esa es una manera de autoexaminarnos. Cuando tú pides al Espíritu Santo, hermano, que Él examine tu corazón, tú te vas a dar cuenta qué es lo que está emanando de ti. Si no hay en todo el día palabra de Dios, ¿qué hay en tu corazón? Ahorita decía el hermano, ¿qué me ha ministrado en este día? ¿Qué me ministró? Porque de lo que te está ministrando va a hablar tu corazón, hermano. Ya sea la televisión, ya sea los chismes del chat, el celular, el radio, no sé. Entonces tú vas a poder examinarte. A lo mejor de 20 palabras que hablo, 17 son de hablar de mi prójimo, de odio, de contienda, y 3 de la palabra de Dios. Entonces tiene más peso que las cosas del mundo, la carne. Tenemos que ir en esa búsqueda. Entonces, Espíritu Santo, de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Examina. Decía mi hermana Brenda, todo está profanado, sí, hermano. Si nos autoexaminamos a través de la palabra de Dios, vamos a quedar, ¿verdad? Pero para eso estamos en este lugar, hermano, para tener ese cambio, esa metanoia, para cambiar las cosas naturales por las espirituales, para volvernos de nuestros malos caminos, torcidos caminos, al camino que es Cristo Jesús. Por eso es que estamos aquí, hermano, porque sí, ciertamente sin Dios estamos acabados, fuera de Él nada somos, hermano, nada podemos hacer. Esa es una verdad. Pero cuando tú vienes al camino de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú te sientas en este lugar, hermano, a meditar, a estudiar la palabra de Dios, vamos a llegar a la estatura del varón perfecto.
vamos a llegar, ¿verdad?, a cambiar esas vestiduras viles por unas vestiduras sacerdotales, unas vestiduras de una novia ataviada, una novia adornada, una novia que merezca, ¿verdad?, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo venga y se case con ella. Por eso es muy importante, hermano, autoexaminarnos. Estos textos te van a quitar el engaño, porque a lo mejor decimos, sí estamos aquí, pero nuestro corazón puede estar muy alejado de Dios. Cuando el Señor abre nuestro corazón, puede encontrar muchas cosas y nuestro corazón nos ha engañado, hermano, creyendo que estamos en la casa del Señor, creyendo que estamos llevando sus mandamientos, sus estatutos, creyendo que estamos adorando, y a lo mejor estamos junto al camino, o a lo mejor estamos alejados del camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablo? ¿Qué es lo que está emanando de mi corazón? Ese es el primer texto que yo le pido a Dios, hermana. Ya lo hemos repetido muchas veces, ya es familiar, ¿verdad? Pero si no, hay que aprendernos, hermano. Y con estos vamos a estar ungiendo y vamos a estar autoexaminando nuestra vida. De la abundancia de mi corazón habla mi boca, ¿verdad? Porque decía el texto, que sean gratos los dichos de mi boca. Pero cuando son gratos los dichos de la boca de un hijo de Dios, va a estar ¿qué? No tu buen consejo, no tu buen libro, no tu buen, no sé. Tiene que estar la palabra de Dios. Por eso dice que sean gratos los dichos de mi boca. Tiene que haber palabra de Dios en nuestra boca. El segundo texto dice, por mis frutos yo lo apropié a mí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 7:16. Si alguien lo lee, yo lo apropié porque siempre la palabra de Dios la tenemos que hacer propia, hermanos. Tiene que entrar en nuestros huesos, tiene que entrar en nuestra vida. Tenemos que declararla hacia nuestra persona, ¿verdad? Número 1. Entonces yo puse, por mis frutos me van a conocer. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 7:16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Gloria a Dios. Sí, hermanita. Entonces, ¿qué fruto estoy dando? El fruto se refiere al testimonio. Ajá. Entonces yo cuando lo apropio a mi vida, Espíritu Santo, decía ahorita mi hermana Brenda, cuatro frutos del Espíritu Santo. ¿Qué frutos estoy dando? Porque por mis frutos te va a conocer tu esposo, tu esposa, tus hijos, primeramente, hermano, tu familia. Después, pues allá donde en tu trabajo, ¿verdad? Porque también en nuestro trabajo es donde pasamos la mayoría de horas. Después de nuestra casa, pues nuestra escuela, nuestro trabajo. Después tu comunidad, tus vecinos. Y en el último de los casos, la iglesia, porque ahí pasamos pues 2 días a la semana o 3 si vienes los lunes. Pero ¿qué hay? ¿Qué frutos hay? ¿Qué está emanando? ¿Cómo estás viviendo cuando nadie te ve, hermano? A través de la palabra, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo que tenemos que tener, conocemos, son 9. Entonces está emanando luz. Estoy siendo luz en medio de las tinieblas, hermano. Estoy siendo esa sal, ¿verdad? Estoy dando esa sazón del amor en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi prójimo. ¿Cuáles son mis frutos? Espíritu Santo, muéstrame mis frutos. Y a lo mejor al primer momento, hermano, te van a mostrar puras cosas malas. Ya me enojé, ya mentí, ya robé, ya. Y es bueno, hermanos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo empieza a remover la tierra. Empieza a abrir los ojos, hermano. Porque si te dicen, no, tú no, ¿cómo crees tú? No tienes nada, no, al contrario. Bendiciones
esa es tu carne, esa es tu alma la que está hablando. Porque el Señor, el Espíritu Santo, siempre te va a redarguir a toda verdad. Te va a redarguir de pecado, hermano. Porque tenemos que ir en esa limpieza. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir limpiando, tenemos que ir santificándonos cada día más. Cada día más, hermanos, hasta llegar a la plenitud, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo es que yo debo de saber? ¿Verdad? Yo me interesa estar dentro del camino. Yo quiero tener la determinación de entrar. Porque déjeme decirle que ese camino trae bendición, hermano. Mucha bendición. Pero ¿por qué los valientes? Porque ahí, en ese camino, te van a despojar todo lo que tú eres. Y eso duele, hermanos. Porque yo le digo, eso es el pecado favorito que tenemos. Es lo que amamos, hermanos. Pero ¿cómo yo voy a amar el pecado? Sí, hermano, lo amamos. Siempre se lo he dicho, si no lo amáramos, ya lo hubiéramos tirado desde cuándo, ¿verdad que sí? No era necesario que nos dijeran, ya solitos. O alguien tiene algo en su casa que no le guste. ¿Verdad que no? Rápido lo sacamos, lo que no estamos acostumbrados, no tenemos, no nos gusta. Entonces necesitamos para la determinación de estos textos, hermanos, que el Espíritu Santo muestre el testimonio que yo estoy dando. Que lo muestre. Y eso lo va a ir perfeccionando, hermanos. Primero nos lo va, mira, hijo, a través de mi palabra, tu fruto es el odio. Tu fruto es la amargura, tu fruto es la soledad, tu fruto es la maldición, tu fruto es de la carne, pecados de la carne, todos los placeres que todavía te permites, todos esos son frutos de la carne. Entonces tú se los vas a poder entregar a Dios y decir, sí, Señor, reconozco, pero hoy me determino por seguirte, por tomar mi cruz, ¿verdad? Ir en pos de ti, en pos de tus pasos. Aquí están, Señor. Eso es determinarse. Delante de Dios desnudarnos, delante de Dios ya no justificarnos. Odio porque es que de chiquita me golpearon. Es que yo soy así, emano pura cosa mala y maldición. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que de chiquita me rechazaron, entonces yo tengo rechazo y entonces lo que yo emano es puro rechazo. Eso es justificarte, hermano. Por esto, por eso soy así. No, hermano. Tenemos que quitar esa justificación. Porque esa justificación no nos hace arrepentirnos, no nos hace de tener esa determinación de decir, aquí está, Señor. Tal vez de los 9 frutos que tenemos que tener, ¿verdad? Como hijos de Dios, no tengamos ninguno, hermanos. Pero, Señor, aquí estoy. Aquí están mis vestiduras viles, mis zapatos inmundos, que se han apresurado a ir al mal. Tal vez no he cambiado nada en este tiempo que ha pasado, o tal vez sí he cambiado, o me falta más entregarte a Dios, pero hoy me determino porque quiero crecer. Quiero ser ese árbol de justicia, quiero ser ese árbol, vea, plantío del Señor. Quiero que mi hoja sea verde, quiero tener raíz incrustada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Quiero dar fruto, pero no frutos amargos, no frutos podridos, hermanos. Porque vamos a podrir todo lo que toquemos. No podemos dar nada que no tengamos en nuestro corazón. Si tienes odio, es lo que va a emanar de tu boca. Yo le decía a una persona hace unos días, es que me insultó, es que me dijo, es que ya estoy hasta aquí, me decía. Y yo le decía, entonces tú no has entendido la palabra de Dios, porque se enojó, se molestó, lloró, se sintió,
Y había ese enojo y ese dolor, ¿verdad? Por las palabras que esta persona le había dicho. Entonces yo le dije, tú tienes que saber que eso no te puede doler. Porque dice la palabra de Dios que de lo que emana de su boca va a hablar su corazón. Perdón, su boca. De lo que emana del corazón va a hablar su boca. ¿Qué habla de esa persona? Una carencia de Dios total, porque es un hijo de Dios. Y hay que estar orando, ¿verdad? Por todo eso. No juzgar, no criticar, no. Tenemos que tener compasión. Pero no me puede, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. De todas esas cosas, guarda tu corazón. Es una orden que nos da el Señor. Y cuando tú veas venir los dardos, a lo mejor de tu papá, de tu mamá, de tu gente más cercana, de alguien de la iglesia, hermano, tenemos que saber que si sale amargura es porque así está su corazón. Y hay que orar, Señor, quita el espíritu de amargura. Sana la tierra. Señor, limpia. Pasa, no sé si ves en los oídos, en la boca, pasa hisopo, pasa carbón encendido por sus labios. Ahorita decía mi hermana, ¿verdad? Si no voy a edificar, mejor mira, porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que haga caer a uno de sus hermanos más pequeños. Entonces mejor, Señor, no voy a edificar. Esto viene de mi carne y viene de que me cae tan mal mi hermana. Entonces mejor cierro mi boca, hermanos. Pero tenemos que empezar a derribar todo dardo del enemigo. Guarda tu corazón sobre toda cosa, hermano. A lo mejor es duro, sí, pero yo sé que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces ese es el fruto, el testimonio, hermanos. Es Mateo 7:16. El tercer texto es Mateo 6:21. Ya voy a pedir a alguno de mis hermanos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:21. Porque donde Entonces, aquí otro texto. Señor, Espíritu Santo, hazme saber dónde está el tesoro de mi corazón. ¿Qué es lo que yo amo? Más que tu propia presencia. Más, ¿verdad? Que a Dios mismo, hermano. Amamos otras cosas. Más. Y eso es pecado, eso es abominación delante de la presencia de Dios. Eso se llama idolatría. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿dónde está mi corazón? ¿En mi trabajo? ¿En mis hijos? ¿Mi escuela? ¿Mi dinero? ¿Mi negocio? ¿Dónde está mi corazón, Señor? ¿Qué es lo que ha reemplazado tu presencia? ¿Qué he puesto arriba? Decía mi hermana Brenda, primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que el Señor lo tiene que ocupar todo, lo tiene que llenar todo y que Él tiene que ser lo primero en nuestra vida, hermanos. Pero decimos amén, sí. Pero cuando el Espíritu Santo abre el corazón, no está en primer lugar el Señor. ¿Cómo es que entonces vamos a caminar por este camino? ¿Cómo es que vamos a seguir unas pisadas? ¿Cómo es que vamos a llegar a un sacerdocio si no amamos a Dios primeramente, hermano, como primera persona? Dejo todo por seguir a Cristo. Pero eso no es fácil, hermano. No es fácil que ahorita pudieras tú estar en tu cama con tu té, a lo mejor, ¿verdad?
pero quiere decir que amas al Señor, por lo tanto estás en este lugar. Sí, amén. Ya no eres tú, ahora ya no vivo yo. Y cada día ahora ya no vivo yo. Antes hacía yo esto, pero hoy. Y cada día más, hermano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi corazón, vive en mí como primera persona. Ahora ya dejo muchas cosas, pero me faltan otras tantas. Porque lo primero, hermano, tiene que ser Dios en nuestra vida. Decía mi hermano Armando, antes de todas tus labores, buscas el rostro de nuestro Señor. ¿Verdad que ahí nos empieza a autoexaminar Dios? O corremos por la escuela, corremos por el lonche, corremos por acá, corremos porque ya... Lo primero tiene que ser Dios. Antes que todo, antes que tu escuela, antes que... Porque entonces, pero a las 7 entro, hermana. Pues si amo a Dios primero, me paro a las 4, a las 5. Ay, hermana. O buscamos a Dios, Señor, que me la guardes, que me cuides, que me des, que me ayudes, que esto, que me dé. Pero no le hablamos a Dios y le decimos, Señor, Gracias. te exaltamos, Rey, porque eres digno de toda la gloria. No sé si me dé de comer, la verdad. Yo sé que no hay un justo desamparado, ¿verdad? Ni su simiente que mendigue pan. Ese es donde yo me paro. Pero no es lo que me va a entretener. Yo sé que es dentro del cerco de Dios, mis hijos irán en bendición y regresarán en paz. Amén. Ese es en algo que yo camino, hermano. Pero eso no es la intimidad, eso no es la adoración. Es parte de nuestra oración, sí, es bueno, hermano, es muy bueno. Poner ángeles, cercar en el Señor, ¿verdad? Guárdanos del hombre violento, guárdanos de la peste destructora, sí. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, el rostro del Señor. Y lo demás viene en bendición, hermano. Cuando tú buscas primeramente a Dios, todas esas cosas, de acuerdo a la voluntad de Dios, vienen detrás, hermano. Porque no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Entonces, es necesario, hermanos, ver dónde está el corazón de nosotros. ¿Qué lo llena? ¿Qué lo satisface? Cosas materiales. Eso te pone contento, eso te da paz, eso te da el pertenecer, el ser. Eso habla de una vaciedad, de un corazón vacío, hermano. Que necesito esto, y más, y más, y más. Porque no tiene saciedad mi carne, no se sacia. Cuando tú bebes del agua que es Cristo Jesús, nunca más tendrás sed de lo natural, hermano. De tu interior correrán ríos de agua viva. El que bebe verdaderamente de Jesucristo, hermanos, no tendrá sed de este mundo. De eso habla ese texto. No tendrá sed ahorita de las compras navideñas, que de esto, que de aquello. No, hermano. Tú vas a tener la paz de Dios, el amor de Dios, la fe, la fidelidad, el gozo. No es necesario que me llenen mi bolsillo, mi bolsa, para que yo esté contenta. No, hermano. Bebe del agua que es Cristo Jesús. Sáciate. Llénate de su palabra, hermanos. Para que de nuestro interior, en vez de que corran, ¿verdad?, tesoros del mundo, corran ríos de agua viva. Que sacien para vida eterna, hermanos. Estamos hablando de la vida eterna. Tercer texto es ese, hermano. Cuarto texto. Estos textos, hermanos, son para autoexaminarnos. Yo le pido en el amor de Cristo que ore con ellos, ¿verdad?,
¿verdad? Para que entonces el Señor nos vaya dando ese discernimiento. ¿De qué? De determinarnos entre el bien y el mal. Amén. El cuarto texto es Proverbios 1:16, habla de nuestros pies. 1:16. Proverbios 1:16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ya dice la palabra de Dios que nuestros pies corren por el camino estrecho. ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios que nuestros pies corren hacia el mal, hermanos. Nadie los tiene que llevar. No, ellos solitos, solitos. En vez de ir al camino que es Cristo Jesús, corren a lo contrario, hermanos. ¿Qué caminos estoy caminando? Los rectos, decía mi hermana Brenda, el camino de Jesucristo es recto. Y el camino del mundo es así, grandote. Muchos van por ahí, hermano, muchos. Decía mi hermano Armando, que el Señor tenía un remanente, un pueblo pequeño, que no se contaminó. Es pequeño, hermano, ya la palabra del Señor nos dice es pequeño. Tú y yo tenemos que luchar, tenemos que vencer en el nombre del Señor, tenemos que ir, ¿verdad?, trabajando para que seamos y pertenezcamos a ese pueblo pequeño, hermano. Ese remanente, que no se contamine, que aunque nuestros pies quieran correr al mal, en el nombre de Jesús yo los voy a atar a su altar, yo los voy a atar a su palabra, a su verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, que la lámpara de Jesús, que es la luz, siempre me lleve a toda verdad. Que siempre yo camine en tu camino, porque mis pies van a apresurarse al mal. Y hoy, para examinarme, Espíritu Santo, ¿qué caminos estoy caminando? ¿Sigo por los mismos caminos? ¿O he vencido unos, pero sigo en el mismo? Sigo robando, sigo mintiendo. Hoy me tengo que determinar por el camino el cual tenemos que caminar. Estos textos, hermanos, tal vez sean muy sencillos, pero créame que tienen poder de Dios. Entonces nuestros oídos ya no oirán nuestra alma ni nuestra carne, sino que oirán al Espíritu Santo, hermano. Y podremos determinarnos, podremos de ir a esa luz admirable, podemos ir a caminar en este camino, hermano. Podemos quitarnos las sandalias de nuestros pies. Eso se lo dijeron a Moisés, hermano. ¿Y por qué le quitaron las sandalias de sus pies? Porque el lugar que él pisaba era santo, la presencia del Todopoderoso estaba delante de él. Sabe que quitarse los zapatos, las sandalias inmundas, te da autoridad, hermano, para ir, ¿verdad?, contra el faraón. Pero no voy a ir contra el faraón de mi hermana, no, contra yo. Ahorita voy a tener que desarraigar yo, hermano, porque es tiempo de crecer. Es tiempo que el árbol dé fruto. Es tiempo que el Señor nos plante, hermanos. Es tiempo de crecer, hermano. Pero es necesario despojarnos de todo aquello, hermano, que no sirve, que para Dios es inmundo, que para Dios es profanación, que para Dios es lepra, porque todo eso, hermano, nos ha robado la bendición de Dios. Todo eso vamos a ir viendo el próximo año, hermano, cómo cada espíritu inmundo nos ha robado salud
hijos, autoridad. Todo nos roba este inmundo, hermanos. Vamos a entrar al camino a conquistar. En el nombre del Señor. Vamos a conquistar, hermano. ¿Qué quieres conquistar? La próxima semana, primeramente Dios, hermanos, vamos a dar las armas que Dios tiene para este año que viene. Pero no sin antes determinarnos. ¿Estás viendo que tus hijos los está llevando a Egipto? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a detener? Porque a Moisés lo cercaron. A Moisés lo tuvieron que cercar, ¿verdad, hermano? Con esa canasta, porque sabía que iba a ser arrojado al mundo, a las corrientes del mundo, a los caminos torcidos. Y puede estropear, interrumpir el propósito de Dios, porque Moisés tenía un propósito grande. Fue un libertador, hermano. Fue un hombre que el Señor levantó para libertar a un pueblo, al pueblo de Dios en esclavitud. Pero si esta mujer no hubiera puesto esa canasta con firmeza, preocupándose de que no entrara el agua, hermano, ¿hubiera hecho el propósito Moisés? No, hermano, porque tenía decreto de muerte. Entonces, así pueden ser nuestros hijos, hermano. Tenemos que interrumpir, tenemos que estorbar, porque sus pies van presurosos al mal. Pero si tú y yo no tenemos ese espíritu de conquista, de un guerrero, un espíritu que el Señor ponga con poder, hermano, ¿hasta cuándo vas a ir a arrebatar lo que se te ha sido robado? Este es el tiempo, hermano. Este año que viene es tiempo de entrar por el camino del Señor y conquistar, porque en este camino se conquista, hermano. En este camino que se llama Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas. Aquí se te va a devolver lo que se te ha quitado, hermano, dentro de este camino. ¿Qué se te ha quitado? Pregúntale al Espíritu Santo, autoexamínate. ¿Tú crees que tu hijo te tiene que gritar porque va a la universidad, porque ya es grande? No, hermano, ya te robaron la autoridad. ¿Y tú crees que porque ya creció, porque ya está grande, porque ya va a punto de recibirse, pues ya me grita, ya me golpea, No, hermano, ya te robaron la autoridad. Problema grave para un hijo, subir la autoridad. Grave, hermano, grave. La desobediencia, la autoridad, rebelarte contra la autoridad, mi hermano Armando decía. Pero ahorita mi hermano lo aplicó a la iglesia, a un ministro. Pero ese pasaje se aplica a un hijo también, hermano. Es necesario que el Señor nos dé la autoridad. Es necesario que vuelva a recobrar esa autoridad, hermano. Si tú quieres que a tu hijo le vaya bien en esta tierra, enséñale autoridad. Así lo dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿ya? Y largura de días. ¿No quieres que a tu hijo le vaya bien, hermano? Que tenga largura de días. Deja que te conteste, deja que te desobedezca. Y tú mismo, como padre, y el diablo lo sabe, hermano. Por eso es que pone ese demonio en los hijos. Porque sabe que tú quitando, que ellos sobrepasando la autoridad, él desestás, que en el día no le va a ir bien.
acortará sus días. Entonces, de esa manera el enemigo se está metiendo, hermano. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no se cumpla. Para que no llegues, no crezcas, para que no llegues al ministerio, para que no llegues un día a la vida eterna. Y como ese demonio, hay muchos, hermanos, muchos espíritus. Tenemos que conquistar, tenemos que arrancar, hermano, tenemos que destruir, tenemos que obstruir todo plan del enemigo. Es necesario que nos despojemos de lo que somos, hermano, porque al quitarnos esa inmundicia, lo primero que el Señor te va a dar en este caminar es la autoridad para ir a destruir, para ir a hollar serpientes y escorpiones, para ir a pisar al mismo dragón, la serpiente, hermano. ¿Por qué te ha puesto esos zapatos inmundos? Porque esos zapatos no van a poder ir a pisar la cabeza a Satanás. Por eso Él se encarga de que estén más sucios, no va a tener autoridad. Cuando Él nos lo dijo en el Salmo 91, yo te he dado autoridad de ir, que ese inmundo esté debajo de tus pies. Vea por qué el enemigo nos quita esos zapatos de santidad, esos zapatos de paz. Es necesario que conquistemos, es necesario que nos determinemos, es necesario que el Espíritu Santo, hermano, nos vuelva en sí a través de la palabra de Dios. Yo le voy a pedir en el amor de Cristo, traía ya la enseñanza del camino, hermano, pero estos textos son muy importantes para un hijo de Dios, para autoexaminar, para que las vendas de mí creer. ¿Cómo puedo saber que sí estoy bien o mal? A través de la palabra de Dios. Y el Señor te va a ir revelando, hermano. Tú te vas a ir dando cuenta qué estoy hablando, dónde estoy caminando, qué testimonio estoy dando. Tú te vas a dar cuenta, hermano. Y es bueno. Quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Sígame. Nada más quería comentar de lo que decías de Moisés cuando va y enfrenta a Faraón, al enemigo, con esa autoridad que Dios le da. Y en Éxodo 3:12 dice, y el Señor le responde a Moisés y le dice, ve, porque Moisés tenía miedo dentro del Faraón, y le dice, ve, porque yo estaré contigo. O sea, todavía el Señor nos respalda, nos da esa confianza de ir con nuestro adversario, obedeciéndole, y Él nos va a respaldar, Él va a estar con nosotros. Él le responde ahí, yo estaré contigo. Amén, gloria a Dios. Con todo lo que acabas de comentar. Es muy importante, hermano, es muy importante, porque el año que viene ciertamente vamos a caminar en ese color. Nuestra visión va a ser la vida eterna. Hijos, tal vez seamos pocos, pero verdaderos. Hijos de luz, adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y claro, si el Señor nos envía, iremos, ¿verdad, hermano?, a conquistar. Iremos a arrebatar vidas, almas del mismo infierno para Cristo, pero antes tenemos que ir con nuestro propio yo, quitarnos las sandalias, quitarnos esas vestiduras viles para ir en ese crecimiento. Y yo sé que el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él es el único que da el crecimiento, el Espíritu de Dios nos ha llevado de gloria en gloria, hemos ido conquistando ciertas cosas, pero tenemos que ir a más, hermano. Cristo ya viene. Amén. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermano. Él está ya viniendo por una iglesia, pero una iglesia, decía, sin mancha, sin arruga, una iglesia preparada, una iglesia consagrada, desde su corazón, hermano. Desde su corazón tenemos que empezar a trabajar desde nuestro corazón, quitar todo aquello que nos ha obstruido, hermano,
todo lo que nos ha robado la bendición de Dios, todo lo que no hemos avanzado por todos estos espíritus, hermano, en el nombre de Jesús. Estos 4 textos yo le voy a pedir a mis hermanos que los estén leyendo y estén orando esta semana que viene, hermano, para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie.